Más diseño, más personalidad. Porque tu sofá también dice quién eres. Nuevos modelos de sofás en Dormitorum. Calidad y estilo. Dormitorum. Gente despierta. Para eso ya estamos nosotros. Dale, loquita. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso, es gracias. Estando contigo, me siento feliz. Oye, ya estamos aquí, era un consejo rápido. ¿Han visto cómo seguimos? Por cierto, hoy hemos vivido, ya que me regalaste un libro la semana pasada, y hoy se está inaugurando la 49 edición, nada más y nada menos, de la exposición regional de flores, plantas y artesanía tradicional canaria, además de la Feria del Libro. Pues vivíamos esta tarde en Santa Cruz de Tenerife con el reloj de flores apoteósico este instante. Vamos a escuchar lo que decía Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. Muy tempranito en el Palmetum con Carlos Tarife, que está por aquí, el concejal de Servicios Públicos, en un foro que venía a reflexionar sobre el futuro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy se da esta coincidencia, un evento que viene a poner en valor las tradiciones, la historia, que viene a poner orgullo chicharrero encima de la mesa de una ciudad que tiene vocación de seguir siendo capital en un entorno global como el que nos ha tocado vivir. Santa Cruz tiene que mirar al futuro sintiéndose orgullosa de su pasado y quienes las han traído hasta aquí. Esas abuelas, esos padres, esas madres, esa historia viva de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de la isla de Tenerife, que nos ha permitido llegar con esta buena cara que muestra el Parque García Sanabria hoy. Así que yo poco más que felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a todas las ganadoras por esos trajes tan bellos y ahora a mirar al futuro con muchas garantías y mucho orgullo de quienes nos han precedido. Muchas gracias. Y ahora le dejo la palabra. Qué bonito, ¿verdad? La identidad canaria, hablando de las abuelas, de distintas generaciones. Sucedía esta tarde. Ampliaremos en Tenerife es Noticia, donde podrán ver íntegramente lo que pasó en la tarde de hoy, jueves 30 de abril, en ese reloj de flores, que por cierto, Charín, Antonio, yo te doy la palabra ya, pero qué bonito el momento de estar con todas las reinas, con la corte de honor, y en un día donde se está hablando, por cierto, de distintas generaciones que fuimos migrantes, y esto también hay que desarrollarlo, ¿verdad? Sí, cierto es. Para nosotros pues hoy es el pistoletazo de salida de ese parque, de esa feria de las flores. Yo creo que en el corazón de los chicharreros siempre llevamos esa esencia. Hoy, esta mañana, también era la primera función de los gorgoritos, que es algo que yo creo que todos llevamos desde muy pequeñitos y muy contentos porque, bueno, es el primer encuentro con toda la corte. Invitar a todo el mundo que este fin de semana tiene que estar en Santa Cruz, en el parque, el sábado el baile de magos, el domingo las cruces por la Rambla, así que bueno, deseamos y esperamos que todos estén por esta ciudad este fin de semana. Y en Canal 4 estaremos, lo viviremos y lo sentiremos. Por cierto, curioso, porque la ubicación es la fuente de la fecundidad. Para que vean qué importancia tiene lo de la migración que estamos hablando, no hablo de masiva, sino de evolución de un país que tiene su pirámide invertido y que esto esté sucediendo en la fuente de la fecundidad. Cosas del destino, debe ser, ¿han visto? Por cierto, lo pudieron vivir en directo en la televisión de Tenerife a través de las redes sociales, parte de este grupo multimedia. Antonio, pedías la palabra justo cuando nos íbamos a publicidad, por favor, adelante. Sí, por dos cosas. Comentaba lo de las ONGs como si fuera una cuestión de un negocio. O el negocio que hacen ahora las ONGs con lo de los trámites, o el peligro de la negociación, o de los negocios detrás de esto. Y a mí me parece peligroso ese relato porque es, para mí, comprar el discurso de Vox, de Santiago Abascal, con eso, por ejemplo, el obispo salía a decir, oye, algunos se tienen que meter en un cayuco para saber la realidad. Y Vox le decía, la Iglesia Católica es una mafia que se dedica a enriquecerse con el problema de la migración. Entonces, eso directamente para mí es comprar ese discurso de Vox, al que, por ejemplo, que el otro día salía Luis Geray, el alcalde de La Laguna, con un ejemplo diferente, a decir, oye, pues no, yo salgo defendiendo a los obispos de Canarias y salgo defendiendo a la Iglesia. Me parecieron unas palabras loables, la del alcalde de La Laguna,
pero nosotros nos estamos refiriendo, igual ha habido una confusión, no a las mafias como ONG, sino a las mafias que explotan, las que venden las citas, las que cobran en el transporte de una patera. De hecho, la semana pasada yo intentaba acabar el programa visualizando que si a lo mejor viéramos, el drama humano está, nadie lo está quitando. Pero no dejamos de ser reales. En el año, estamos hablando de que el 93% de las muertes detectadas en el año 2024 del flujo de pateras, no, porque claro, si hablamos de migración no me refiero a los aviones, de las pateras ahora mismo, en este caso concreto, el 93% murió en Canarias. Claro. Y estamos hablando de más de 9.000 personas. Es que al final de esa manera son muchas muertes al día. Incentivas también que si de esas personas que han llegado en los últimos meses en patera logran ahora esta regularización, incentivas a esas mafias. Y para las mafias va a ser un eslogan estupendo. Y irán diciendo, vente que en 6 meses volverán a hacer otra. O, ¿sabes? Que realmente... es lo que hablábamos, ¿no? Que llevábamos siempre diciendo, que dentro de esa desorganización... en un año, identificados, repito, imagínate los que no. Pues de los 10.000, el 93% murió en Canarias. Estamos hablando, y tenemos el dato aquí, déjame... Es que se pone a hacerme que no por debajo, como a chincharme, como los niños, siempre no. Claro que sí, claro que al final, para las mafias de pateras y tal, esto es un eslogan y esto es totalmente... a favor de ellos, de seguir cogiendo dinero de la gente, o sea, vamos a ver. Yo lo que quiero que entiendan que cuando hemos dicho mafias nos referimos a estas mafias. A mafias que existen, que ponen en peligro a la gente, no hablamos de entidades ni mucho menos. Al día, Charín, 28 muertes al día, Antonio. Por terminar, para que hable Pedro. Como yo te dejo hablar a mí. A ver, yo me refería por la cuestión de que las ONG está bien escrito para poder gestionarlo, o sea, que una ONG gestione una situación que, por ejemplo... No, pero eso refiriéndome a la situación del final de que no había orden. Yo, o sea, lo digo en el sentido de no que hagan el negocio, porque hacen un trabajo, obviamente, y en ningún caso sacan beneficio y te chincho con otras dos. Venga. Entonces yo abro una pregunta. Sí. Si ya sabemos que existen mafias, y yo estoy de acuerdo, aquí lo he dicho de las otras veces, hay que perseguir las mafias y atacar las mafias. Ahora, entonces dejamos a todas las personas que son víctimas también de las mafias, porque las que se regularizan son víctimas de las mafias, las dejamos entonces a su suerte, a su libre albedrío. No, el gobierno que no haga nada porque una mafia lo puede hacer. No, lo que tiene que hacer el gobierno, las administraciones, la policía, etcétera, etcétera, no como ese caso que tú decías antes. Contra las mafias. Es contra las mafias. Pero eso no va en contra de que mientras se puede ir gestionando y se pueda ir trabajando. De la forma en la que se está haciendo, sí va un poco en contra. Y de las imágenes que está viendo, al final sí va un poco en contra de hacerlo de manera regulada y de hacerlo de forma controlada. Lo decía Dailo. Hace nada, ¿no? Cesaron a un policía nacional por meterse en cuestiones de dar nacionalización. Exactamente. Entonces, la mafia se persigue. El responsable, no era un policía. Se persiguen las mafias. Claro. El señor Plata va a tener que dar explicaciones porque es que han pedido, no sé si saben que la Policía Nacional tiene un límite de edad. Y llega un momento donde tú te tienes que jubilar y no te pueden prolongar. Pues han prolongado. A la persona que ya no le podían prolongar, lo prolongaron. Y hay quien ha firmado la petición de que continuara. Claro, uno dice en una situación normal, no, pero es que no era una situación normal. Es que estamos hablando de que ahí ahora mismo hay, no quiero equivocar, no quiero errar el tiro, creo que son 6 investigados ya, lo que sería la figura de imputado. Y eso no tiene un parangón. ¿Y qué había detrás de todo el tema? Agilizar los trámites en los expedientes porque la mafia asiática pagaba a estos funcionarios y a estas personas para agilizar los trámites de la regularización de personas de China. Eso es. Pero eso está pasando aquí en Tenerife. Pero, entonces, ¿hay persecución contra las mafias y contra las personas que lo hacen de esa manera? Sí. ¿Es lo suficiente? No. ¿Las mafias siguen inventando y se siguen escapando de esos trámites? Pues claro, porque las mafias al final también son un negocio. Y hay muchas veces que se los permiten a las mafias porque hay negocios, como con este persona de la Policía Nacional, que les permite a la mafia actuar. Entonces, ¿eso significa que se tenga que dejar de regularizar a chinos o a otras personas? No, significa que tienen que perseguir a la mafia por no poner esa coletilla. Y por último, que antes me decía Charín con el tema de, oye, los socialistas de Santa Cruz que se pongan de acuerdo con los socialistas de Las Palmas, yo te voy a lanzar a ti otra pelota para a ver si te sirve. Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social, dice que esto no es un efecto llamada, que no funciona como un efecto llamada de Coalición Canaria. ¿A mí me has escuchado decir eso? Sí, tú decías. Perdona. Lo decía hace 2 segundos, pon el bar. Decía, pon el bar. Para las mafias, que ahora le digan a otro he dicho en contra de las porque mafias. En 6 meses lo regularizan. Entonces, estás diciendo que hay un efecto de llamada. Pero que tu compañero dice que no. Pero que tu compañero dice que no tiene nada que ver. Entonces yo les diría que se pongan de acuerdo. Porque al final cada uno va a una pelota.
Yo no he dicho eso, Póngale a seguir. Antonio. Tú dijiste No. que esto suponía un efecto de llamada para las mafias. Para las mafias, para para las mafias que van a aprovechar esta Es que no lo situación estás y van a entendiendo bien. aprovechar Francisco estas Candil imágenes. dice que no No existe digo para las efecto personas. llamada. Y Pero Charín en los González Migración dice que no Canaria. existe efecto Charín, llamada, no, igual que pues Francisco entonces Candil. tiene que Digo exactamente cuidar lo el mismo. discurso. No lo has Sí. entendido. Cada vez que Sí. escuchas a uno Perdón, cambiarlo. me aceptan pulpo como No hay animal efecto- acuático. Ay, por favor, no hay es que efecto le llamada. encanta sacar Para de nadie. ¿Se contexto acuerdan las del juego del cosas, ¿sabes? escatergorino? A ver, No. ¿están diciendo lo mismo los dos? No, no, no. Y se les está entendiendo los dos, solo que estás confundiendo No. una pequeña cosa. No, no, sí. No sí, te ella ha explico. dicho- Ella ha dicho lo mismo que Francisco Candil. No. Porque Francisco Candil no se centraba en las mafias de No, las yo he personas. dicho lo que Ha hablado Antonio, de ¿qué que quieres no que hay diga yo? efecto de Antonio? llamada. No. En ningún caso. Vale. Antonio, No lo ha dicho así, pero no hay efecto de llamada. no sé, llamamos a Candil a ver si considera Llámalo en de directo. las mafias. Vamos a llamarlo en Es directo. un y le poco preguntamos. tarde, es un poco tarde porque ya son casi las 11 de la Entonces noche no va a para llamar a poder Francisco entrar. Casualidad, Candil. man. Pero si no lo llamaría para ver si Seguro que nos coincide está con viendo. mi Mándale opinión un y estoy mensaje. segura que Mándale sí. un mensaje que igual Seguro te que nos está responde. viendo. Bueno, continúa, porfa, porque te quería replicar también. No, Pedro, dale, me que parece. pueda replicar Yo- Pedro, ya yo- repliqué 3. Ahora no. sigo replicándole. Vale. No, yo lo que... No, lo digo para que aquí llegará. En la línea de Antonio es que lo tergiversa todo, es que Claro. no es lo mismo un Efecto efecto llamada llamada para las mafias que un efecto llamada para las el personas. inmigrante. Con lo cual yo creo que Pero ¿cuál es a la buen diferencia? entendedor, buenas palabras. Porque si yo veo que me pocas regularizan, yo palabras también voy, bastan, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la mafia y la persona? Si ustedes me lo explican para yo entenderlo, Charín o Hombre, Pedro. entre la mafia que juega con la Porque vida si de la las persona personas ve que la van a buscando regularizar, su viene, ¿no? lucro, No, y que pero va a mira, aprovechar esto no, solo hay para que incentivar decidir a la a más persona al final, personas ¿no? Efecto que se llamada metan en selectivo, una patera y que efecto corran llamada el riesgo selectivo. de perder la vida en el mar, porque las mafias van a utilizarlo y van a utilizar eso para poder tener más No víctimas hay efecto y más llamada, ¿eh? probabilidades de que personas pierdan Escríbele a su vida en Francisco. el mar. Entonces, eso es Escríbele lo a que estamos Francisco. diciendo. Y Mira, muchos el contra de efecto eso. llamada es cuando una persona por necesidades económicas, porque persecución política, por intentar mejorar su vida, en su desesperación, toda su familia hace una vaquita y le paga a un mafioso que lo mete en una patera a sabiendas de que tiene muchas posibilidades de morir, pero ese mafioso se queda en la playa, el otro va a salir a navegar. Claro. Eso es el efecto, eso es la mafia. Y que- el otro, y lo que está la queriendo víctima. decir, y lo que está Y lo queriendo que está decir es que- intentando No. decir Charín, pues es que el efecto llamada para las mafias... Porque es una oportunidad. Porque le estás dando argumentos comerciales para llenar más pateras. Correcto, No, eso correcto. es marco Porque discursivo. se les brinda una oportunidad. Claro. No, Es como- es marco discursivo y te explico por qué. Tú ponías la situación. ay, marco discursivo. Sí, porque eso es marco discursivo, eso es, eso es primero de política o comunicación política. Te digo porque tú decías, una te leíste familia el argumentario y lo que estás tiene, soltando. claro, No está claro. dice, una familia que es pobre, lo soltó Pedro, ¿eh? Una familia que es pobre, ¿Viste? que juntan dinero entre todos para que su hijo o su familiar pueda salir del país para ir a buscar una nueva oportunidad. Eso no es efecto llamada, es efecto salida de un país del que está huyendo una persona porque no tiene las condiciones económicas, Pero- civiles Pero o sociales ¿quién- para pero poder ¿quién le está permanecer. discutiendo eso, Antonio? Ustedes, no es No, efecto salida, ustedes, no es pero efecto ¿qué tal? llamada, eso Bueno, es efecto bueno, salida. bueno. La mafia se está aprovechando de una situación de efecto salida, pero no es un Sí. efecto llamada. Las personas van a seguir saliendo de su pobreza, de su guerra, de su necesidad para Canarias. Aquí en la o llegada, para el en la resto de llegada ruta. también están surgiendo unas mafias con los turnos Y hay que de perseguirlas, la... y hay que acabar con ellas. Pero eso es compra- efecto que salida. venden los turnos por a 300 condiciones en euros. origen. Y yo estoy de acuerdo con Pedro en una cosa, que a lo mejor también se podría gestionar, que lo decía el otro día, que las empresas vayan a los terceros países para que esas Claro, personas trabajen. es que eso es atacar... Ya de acuerdo. Ahora, las eso personas es que ser se van... organizado, ordenado, Claro. aplicar la ley de Y la ley de extranjería lo permite. Eso es. Entonces, potenciar en el su que venga la artículo gente, como 35 te decía además. antes, que necesita ¿Oíste el para artículo y trabajar. todo? El 35. A ver, un momento por centrar todo el debate porque nos hemos dispersado con muchos temas, con muchas cosas. Esto de haber puesto las flores de Santa Cruz de Tenerife en la plaza de Le la dio Fernández. pie aquí. El polen nos avivó. El polen fecundó el libro no era cualquier en- libro, ¿eh? en Antonio. Era el manifiesto comunista, que me faltó. Sí, sí. Oye, cómo arde, ¿eh? Qué bueno. Un calorcito en carajo. Es que nos echamos una hora con el libro. Es broma, es una broma. Una Con broma. el frío en la laguna, coño. ¡Qué mala leche! Joder. No, a ver, déjenme centrarme que se me va a mí la cabeza y viene un acueducto bastante grande. Déjenme preguntarle por algo que considero que de una u otra forma puede ordenar quizás el debate completo del programa que estamos desarrollando hoy. Antes lo pregunté y sí, han ido respondiendo, pero les pediría que se mojen un poco más. Sé que es complicado, pero al mismo tiempo les pido que se pongan
en el sillón de los que nos están viendo, se los pido de verdad, de corazón, y que de alguna manera intenten, con un minuto cada uno, si quieren, y ahora seguimos debatiendo, que dije lo de Europa, dije todas las cosas que quedan, ¿qué aporta el Real Decreto este? No hablo en el tiempo, porque si digo ahora, y no quiero que vayan por cuál es el momento, por qué se ha tomado esa decisión ahora, es que no me quiero centrar en el ahora, sino lo que aporta de más, de bueno o de mejor para el país, para los migrantes que ya están en una situación complicada con respecto a la ley de extranjería. Porque yo sigo sin verlo, no lo comprendo, y me gustaría que quien nos esté viendo pueda escuchar un argumento de entender que puede aportar de bueno. A ver, bajo mi punto de vista, yo creo que lo que aporta es que viene a dar respuesta a personas que ya se encontraban en nuestro país con situaciones de vulnerabilidad y situaciones que les llevan al final a una situación de en muchas ocasiones de pobreza, de no poder realmente continuar. Lo permite la ley, solo que no estamos siendo eficientes la ley, pero en la realmente gestión en mucho plazo. Entonces, bueno, realmente con esto lo que viene a hacer es que se puede hacer en un periodo de tiempo mucho más corto y en ese momento, pero independientemente de que al final creo que coincidimos que no ha sido de una manera ordenada y que genera pues lo que estábamos viendo, ¿no? Pero la manera ordenada está en la ley, en la ley que permite la manera ordenada yo está en la entiendo ley, que sí, entonces sí, entiendo está. que es un procedimiento que sobra, o sea, y que no tiene sentido y que me parece injusto, porque creo que lo que se debería es poder cumplir la ley y darle a la gente la oportunidad de hacer esas regularizaciones ordenadas y de que no estuvieran esperando un año y pico cuando llevan aquí más que los que llegan en enero de este año y que puedan, o sea, que lo tengan que hacer de una manera express cuando no tienen un condicionante superior a los que están esperando y cumpliendo la norma. No entiendo, yo creo que lo que hay que dar... Claro, es que esa es como un buen cuando argumento, sacas una es que ley. no hay Es que es lo una de acción siempre. superior a la otra, ¿no? Es que es lo de siempre. Son situaciones vulnerables ambas. O yo invito, tú pagas y saco una norma y luego el coste lo llevan las autonomías o los municipios, o que es habitual en los gobiernos, en todos los gobiernos. Esa frase que siempre he dicho yo de yo invito, tú pagas. O en este caso, o sea, yo saco una ley, pero no saco el reglamento o no doy los mecanismos para poderlo desarrollar y poderlo aplicar. Porque una ley que no se puede aplicar, bien sea por motivos económicos o porque no... Lo dijo Charín antes. Claro, o porque no permite que esa agilidad que hace falta, porque no tienes personal en donde hay que pedir las documentaciones que le hace falta a las personas para poder llegar a culminar ese proceso, es que no tiene sentido. Es como engañarnos, o sea... Antonio, que estaba pidiendo ahí la palabra con urgencia. Bueno, Dale, si quieres, para poder responder. En el decreto sí es verdad que se amplía un poco más en base a la ley, o sea, dentro de la ley de extranjería actualmente, pues arraigo, asilo, razones humanitarias, víctima de trata, y en el decreto amplían un poquito más a decir, oiga, si usted tiene también aquí una situación de vulnerabilidad, que eso no se contempla dentro de la propia ley, que no sea por una de las condiciones que hemos dicho antes, por un arraigo, por un asilo, por razones humanitarias. Esas limitaciones, y vale. También decía trabajo o intención de trabajar, que hasta en el propio decreto, con poco más que una declaración jurada de que usted tiene intención de trabajar, ya lo consideran como válido. Entonces, bueno, se amplía en diferencia con la propia ley las condiciones para producirse, pero independientemente creo que se podría haber ejecutado de otra manera y se podría haber ejecutado de una forma en la que si tienes montones de expedientes que precisamente están deseando su regularización y es necesario para el país, porque creo que todos coincidimos, ¿no?, de que realmente, oye, esta población pues es necesaria en muchos sectores, tenías otros mecanismos de hacerlo que no de la manera que se ha hecho. Por las aportaciones. Primero te respondo y luego debato para respetar al director, que voy a cumplir su dictamen. Lo primero... Ya era hora que un subdirector se sometiera al director. Es que yo no entiendo la jerarquía. No, ya se ve. Cuando salimos del plato siempre me pone la zancadilla. Por dos partes, con lo que aportan. Yo, para poder decir lo que aportan, quiero basarlo en los datos por lo menos que yo he buscado para que esto no fuera un rollo sensacionalista de lo que yo creo o percibo. Mira, yo esta tarde busqué y me puse a mirarlo sabiendo que era el monográfico para que no me dieran caña, y hay un estudio de la Universidad de Cartagena que dice que los inmigrantes o los migrantes aportan un 70% de lo que reciben. O sea, que los migrantes, cuando los estamos regularizando y cuando están regularizados o cuando están de manera con un contrato laboral, con derechos y demás, aportan muchísimo más de lo que están percibiendo. Pero es que el debate no está Pero en regularizarlo, me estaba preguntando sí o qué no. aporta. Yo por eso estoy respondiendo. ¿Qué aporta el Real Decreto? El decreto Sí, porque no
regularizar a Claro, los yo lo inmigrantes. preguntaba- Es que es distinto, Claro. ¿no? Es que está jugando feo, o sea, como si Sí, nosotros... porque si no pareciera que la respuesta de ellos... Claro, es que me parece muy feo porque estás dando por hecho como que el resto pensamos que los inmigrantes que se van a regularizar no aportan nada aquí, ni Yo mucho no he menos, dicho ni eso. hemos dicho eso. Y te explico porque la pregunta No, era para el que vale. está en casa, no para los que están aquí en la mesa. Yo para los que están en casa ¿Qué tiene? les estoy diciendo que No los me migrantes, escuchaste. porque hay mucha gente... Ahora, si yo le doy al bar, quedas mal. Mira, si hay mucha gente Lo que la dije es vemos... que se pusieran ustedes en Vale. el lugar... Mira, Vale, una vale. cosa que tiene muy buena este programa y podemos coincidir ¿Tienes todos... una habilidad? O sea, en eso ver. te Es doy, tremendo, es vamos. tremendo. Hay una- El puesto de subdirector porque, vamos, la habilidad que tiene Hay una es virtud grande. que ustedes compartirán conmigo que tiene este programa, es que es un programa muy activo en el que participa Sí. mucha gente a través de mensajes y a través de Facebook. Y hay Sí. muchas veces, o gente que yo he visto aquí comentando, Sí. que vienen a robar, que vienen a delinquir, algunos, que no todos. Entonces, para eso, y para los que dicen que Sí. se comen y se maman todas las ayudas a los migrantes por encima de los canarios, y hablan de la prioridad nacional, Son esa esos datos, de para ese Vox, tipo de Coalición personas. Granadilla y todo eso. Entonces, para eso, que era para los que me preguntaba Dailo, y ahora si quieres te respondo a ti, Sí. les diría, primero, que los inmigrantes no vienen a robar y a aprovecharse de todas las Estamos ayudas, de acuerdo. sino que vienen a aportar. Correcto. Pero no es que estén Estamos contra de mí, acuerdo. sino que podemos estar de acuerdo en la mesa. Lo Yo y segundo, Francis Candil también está de acuerdo. venga, vale, pues Francis Candil, muchas gracias. Si quieres entrar en directo y tal. Lo segundo, había lo que tú decías de la patronal. Y tercero, porque dicen que no que todo el dinero lo mandan a sus países, que no aportan absolutamente nada. Lo leía también en uno de los informes del INE, que habla de que los hogares extranjeros permiten o aportan 40.000 millones de gastos o 40.000 millones de euros en gastos de los hogares, o sea que reflejan también una actividad en el Producto Interior Bruto y en la economía de nuestro país que es muy, 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 muy positiva. Y por seguro que último- muchos sectores se están manteniendo gracias a la Exactamente. mano de Si se obra sabe lo- de inmigrantes. Yo les recuerdo Si que todo eso la estamos de semana acuerdo. pasada, Y por último, en pero el, fíjate el en el dato. total que pusimos de Que dos no que- personas que eran migrantes, Bueno. incluso ellos mismos destacaban la economía que generan en el interior. Nadie aquí en la Claro. mesa lo cuestionó. Claro. Desde el transporte Total. público, las compras, la vida. El Todo. civil, Yo repito, es que fíjate- al final son fíjate- regulares, pero- serían Pero residentes. fíjate si Sí, se eso puede es. Cuando hacer. no generan economía es cuando la economía sí que es sumergida y por tanto no participan del No, sistema. pero sí, fíjate, pero por ¿no? ejemplo, ellos generan gasto en hogares. Sí. Claro, claro. Claro, Sí. Porque pero sí, No, no tienen ahora un empiezan a ingreso. cotizar, empiezas a Claro. trabajar tal, Claro, empiezas yo a me cotizar, refiero porque empiezas a un hacer las sistema, arcas. desde el Sí, eso sistema. estamos No, de pero el acuerdo. sistema que él ya está consume. diciendo que desde Que que se siendo estando de modo irregular también generan Aportan. economía porque están Sí. aportando, está diciendo que gastan, que están Claro, dando los datos sí. estadísticos del INE. Aportan y gastan, No, claro. pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque antes decíamos, ¿se podría haber hecho de forma ordenada? Sabemos la gente sí, ahí que los está tiene, sí, en los esa tiene, claro. situación. Tiene Los los tiene- datos los tiene hasta el del INE. gasto, Claro, tiene el los INE tiene el todo. INE, No los se vienen a tiene. integrar, ya están integrados. Y la última, la tercera, A ver. que por si ustedes me lo pueden decir o no, porque estamos todo el rato hablando de la ley, de la aplicación de la ley, de la gestión de la ley. Venga, que quiero avanzar para el decreto, Europa, ¿eh? lo que establece es el reglamento, aprueba el reglamento, modifica el reglamento para poder gestionar esa ley. Un reglamento lo que hace es establecer, y lo decía antes Pedro, lo puede decir, la aplicación de la propia Claro, ley. pues lo que he dicho Entonces, yo antes que no pero entonces hay. lo estamos haciendo bien porque está aprobando un reglamento de ley, entonces estamos aplicando la ley, No, pero porque el decreto reglamento es el que ha haciendo un cambiado, reglamento, no la está ley. haciendo una circunstancia de una situación de excepcionalidad dentro de la norma en la que Pero es un igual reglamento. más amplia. O sea, que estamos aplicando la ley. Acaba de explicar Charín cómo se amplía, en este caso, la situación de personas vulnerables a un espacio de si ya estás en vulnerabilidad interna y no como consecuencia. Pero es una cosa Eso temporal, lo no contempla entiendo. la ley, o sea, Previo que a sí que reglamento. cambia. No he profundizado. A mí me parece- yo le doy las gracias Claro. porque de una manera sí me parece una aportación nueva. Sí. Pero bueno, eso, pero por eso quiere- se los preguntaba. Sí, sí, pero que estamos aplicando ley. Faltaría Pedro, ¿verdad? Porque el Pero reglamento es adelante ley. entre ustedes dos para que No, sigan. que entiendo, él dice que es que desarrolla el reglamento, entiendo que no, porque está desarrollando una medida temporal para un corto plazo de tiempo. Una medida temporal que no cumple estrictamente con las No, porque- razones que estaban en el primer No. reglamento, se cambian ciertas condiciones. No, porque la regularización nunca es definitiva, siempre es temporal. ¿Tú has visto regularizaciones definitivas? O sine die, por ejemplo, una Hombre, la regularización ley de 20 años. extranjería actual, No, establece realmente unos el plazos. procedimiento, no, el procedimiento era abierto No, durante... la regularización, tu proceso de regularización que No, tú estás pero vamos a regularizado ver, es No, durante el un periodo de proceso no tiempo. es sine die, a veces sí, porque el se lo gobierno diga. está tardando años luz para que te lo concedan, se estaba convirtiendo en algo sine die, en ese sentido sí. No, porque no estarías regularizado per se. ¿Pedro? Y yo hablo de personas regularizadas. Vamos a ver. No te Si estoy no te han aplicado tu entendiendo, reglamento, no estás regularizado. Este Estás tipo, en de, trámite. este tipo de regularización de la que estamos hablando es temporal, pero Todas. no, todas no. No, porque O sea, tienen un fin de posterior segundo paso de la No, nacionalización y- también, en y- algunos y- casos. No tiene por qué. Y antes, No, no y tiene antes por qué. de aprobar el Real Decreto, Pero es una puerta que se queda. en, Sí, la en gente se extranjería regularizaba, sí. había gente regularizando su situación. Y las hay, lo peor es que base siguen en a ello. la ley. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Así empezamos el Que- programa, ¿eh? Que la propia administración ha sido muy lenta Claro. en tramitar este tipo de regularizaciones. ¿No era más fácil coger con los medios que teníamos
ir agilizando Claro. y priorizando la regularización de aquellos que ya estaban en la cola Eso, por supuesto, por supuesto. aplicando la ley y Claro. no montando Tal cual. este lío y esta confusión de la que se están aprovechando muchos de manera, vuelvo a repetir, torticera y de alguna manera generando la inquietud en la sociedad Sí. con respecto a esto, porque Totalmente al de final acuerdo. es E indefensión en muchos casos. en muchos casos indefensión y además aprovechando este totum revolutum para que los pícaros o los sinvergüenzas de turno se aprovechen de gente con menos formación, desesperada, que pagaría cualquier cosa por regularizar su situación. La verdad es que el Real Decreto, el apunte que hace Charín es muy bueno, porque yo no sabía que había esos dos factores Nuevos añadidos, sí. los habían añadido y me parece razonable, pero el Real Decreto yo creo que ha venido más a confundir que a ayudar, ¿no? Me quedo con esa reflexión de Pedro en el sentido de, antes de que estuviera el decreto, había gente regularizando su situación en el país. Sí. Otra Es que cosa es que estoy- el propio sí. país De forma no muy tuviera lenta. capacidad de Estoy dar una buscando el respuesta. dato porque realmente me Claro, parece también, curioso ¿no? el Es que- saber, oye, cuántas personas realmente estaban realizando ese Estaba procedimiento buscándolo, en base a la propia ley de extranjería, que como dijimos antes, pues el arraigo, el asilo, razones humanitarias o víctima de trata. ¿Cuánta gente se encontraba en ese procedimiento? Porque ¿Y a lo qué mejor a pasa con través ellos ahora? de eso, que sí hubiera sido totalmente ordenado y creo que más conforme a derecho y más justo Es un dato que el tiene actual. el gobierno. Por eso, Es un lo dato estoy que tiene el buscando a ver gobierno, si- pero no lo conocemos. No, y o yo sería por lo menos interesante, no lo conozco. y sería interesante saber si esas personas que llevan esperando y que están en el trámite ahora se pueden beneficiar. Se están ¿O dando no? cuenta de que eso ya lo hablamos antes, que yo Sí. dije, esas personas van a Sí, quedar sí, ahora lo que dije. relegadas por el Pero es que límite no del sabemos tiempo de todo contestar, lo que es ha que en llegado. realidad no tenemos información. Porque al de- final es como si estuviera, entiendan la teoría del agua, ¿no? Usted tiene el agua, el caudal ahí abierto, se están regularizando en base a un caudal y las normas que marca, y de repente llega una manguera de bombero y arrasa con todo. Pues está claro que el caudal lo destroza. Es una fotografía visual, para que quede claro. Mira, Entendamos yo un poquito acabo a lo que me refiero. de buscarlo. a Ahora les modo voy a preguntar orientativo, por Europa, pero y nos dice, ponlo. en el 2022 se realizaron a través de la ley 200.000 regularizaciones y en el 2023 otras 200.000, un poquito menos, unas 180.000. Bueno, entonces son dice, 380.000 personas en 2 oye, años. al final se está haciendo y se está, a lo mejor lo que tienes que hacer es, como bien dije Aumentarlo. antes, Lo dar que da, más exacto. medios a ese Dotar, mecanismo, dotar. dotar de Claro. más medios a ese mecanismo para que pueda Facilitar que se Sería cumpla la erróneo ley. decir, es que en España Simplemente. no se regulariza nadie, ¿no? Ahí Sí. tienes dos datos que son bastante potentes. No, ¿eh? si se regulariza, claro. Bueno, pues, bueno, pero se hace de forma ordenada. Sí. Por cierto, esas 380.000 personas En en 2 2 años sí. no han generado las imágenes que hemos visto en Gambia, no han generado un colapso importante en calles, no han generado peleas como la que hemos visto, y esto es importante destacarlo. Miren, les quiero preguntar por la posición de Europa, porque la semana pasada hablábamos de Europa, y por cierto, no estaba yo tan equivocado con Ursula von der Leyen, porque sí es Ursula von der Leyen, luego me puse a ver el programa, y claro, ahí hubo un truco trato, porque claro... El subdirector, El subdirector preguntó por la presidenta del Parlamento, y en eso sí tenías razón, no es Úrsula, es Roberta, de Malta, Sí. pero claro, Metsola. quien manda en el orden jerárquico Sí. ¿Qué? es... Roberta Metsola. Exacto. Ah, te entendí que Eh, es sorda. Y yo, ¿qué no. es sorda? No. No. O sea, podía pasar, me No parecía había un problema rollo tampoco. súper integrador. Sorda, y decía, sorda no, joder, pero hay que hablarle alto porque no oye bien. a veces No sí. entiende, pues son muchos idiomas. No, pensé y digo... Qué malos que son. Pero la Perdón, realidad, y eso sí que quiero yo destacarlo, y no quiero dejar pasar, es que, claro, la Unión Europea funciona de una manera concreta. Y yo te lo tengo preparado porque, claro, cuando yo dije lo de Úrsula y tú me dijiste, pero es Úrsula. Y yo dije, bueno, sabía que no era la presidenta del Parlamento y por eso no te lo quise discutir, pero claro, ¿cómo funciona la Unión Europea? Habría que explicárselo a la gente si nos vamos a poner a hablar de Europa, porque la Comisión Europea, que es donde está Úrsula, fíjate tú lo que hace, propone las leyes y ejecuta la política. ¿Qué hace el Parlamento Europeo? Aprueba las leyes que ha propuesto la Comisión Europea y representa a los ciudadanos, que es Roberta Metsola, que es del Partido Popular, exactamente igual que lo es Ursula von der Leyen.
Pero luego está el Consejo Europeo, que son los gobiernos nacionales, el conjunto de la Unión Europea, que toma una decisión final. Entonces, en el grado jerárquico, sí sigue siendo Ursula von der Leyen, que era lo que yo te quería decir, y estoy diciendo el apellido fatal, yo lo siento por Úrsula. Leyen, ¿Cómo es? Por der Leyen, o Leyen. ¿No? O Leyen, sí. Por der Leyen, Úrsula. Y Úrsula para los no amigos. hablamos de Santa Úrsula. Para que quede claro, eso por un lado. Y claro, Chari en la casa. la Chari. semana pasada aquí con mucha beligerancia se habló de que Europa, la Europa de la ultraderecha, la Europa es tremendamente dura, y eso es incierto. Pero yo les quiero preguntar, ¿de verdad creen ustedes que Europa está gobernada por la extrema derecha? Esa es la pregunta que les hago, porque aquí se afirmó la semana pasada y me gustaría que ustedes respondan. Yo que lo dije, no. Ahora, yo me refería, y después lo expliqué y lo maticé, en el Parlamento Europeo, que es donde estaba representado, y además lo maticé aquí, si quieres ver el programa, eso que no nos viste, y maticé que en el Parlamento Europeo, que no Úrsula, sino el Parlamento, y por eso te preguntaba, ¿seguro que Úrsula? ¿Seguro que Úrsula? Maticé que en el Parlamento Europeo, Seguro que lo la mayoría... por eso, ¿verdad? Vimos el mismo partido tú y yo. La mayoría... Esto es como lo del Atlético, la los mayoría de penaltis leyes, ayer, la mayoría de leyes las aprueba en la actualidad, la mayoría de reglamentos y tal, la ultraderecha con la derecha, que es Partido Popular Europeo, y lo que está más allá, que es Alvise, que es Buxadé, Pero eso no es etcétera, así, etcétera, ¿eh? etcétera. Eso No no es todas, así, mira. no todas, Vamos ojo. a poner fechas. Pero el Vamos a ICE poner- europeo, que era el que yo hablaba... Es que, claro, es que resulta Pero, que... y si es así, es lo que no, se ha ¿de qué votado va en el cada programa? uno. O sea, ¿De qué que va la el mía programa? es esa. Claro, hombre, claro. Pero no es así, Así no. con ¿De qué va esa el excusa programa metieron hoy? a Vox a gobernar. ¿De qué va el ustedes. programa hoy? De inmigración. De inmigración. Entonces, claro, Pero en así la con esa Unión excusa metieron a Europea, Vox. señores, se aprueban un montón de leyes. Ustedes María. comprenderán que en un programa monográfico como el de hoy, Marona. donde Europa marca una posición importante en lo que es los países miembros, si lo planteo algo hacia Europa, no es del POSEI. Vamos a hablar de migración. Resulta que el 1 de abril del 2024, fíjense ustedes qué lejos, ¿no? El pacto de la migración que salió adelante en Europa fue votado y se aprobó el nuevo pacto migratorio europeo con el Partido Popular Europeo. Este pacto, por cierto, activó controles en fronteras, devoluciones, procedimientos más rápidos. ¿Y saben quién lo aprobó? Entonces, El Partido Popular Europeo. ¿La ultraderecha? ¿Con quién más? Con el Con el Partido Socialista Europeo Socialdemócrata, SID. y Renew, que son los liberales. Es decir, son los tres grandes bloques que votan juntos, ¿saben cuánto? El 90 o 87% de todos los asuntos que se tratan en la Unión Europea. Pero en este caso, como no estamos hablando de toda la Unión Europea, sino del asunto migratorio, Te voy a decir la los trampa que acabas de populares hacer. aprobaron juntos el endurecimiento de la política migratoria europea a los socialistas europeos. Entonces, claro, cuando la semana pasada decíamos, en Europa gobierna la ultraderecha, yo, perdone que le rectifique a usted de la semana pasada, me gustaría preguntarles ahora, porque el contexto de poner a Europa es, ¿España está llevando una posición distinta a la que marcan los propios países miembros, a pesar de que el Partido Socialista Europeo aprueba el nuevo pacto migratorio europeo? ¿Me das derecho a réplica? Sí, Con claro. eso de la semana pasada. Sí, por favor. Hay dos adelante. cuestiones importantes. Eso que dice... A réplica y a un tranquimacín que, también. que nos lo puede decir Eduardo. Esa ley o ese reglamento del que tú hablas se aprobó el 10 de abril de 2024. Y el Parlamento Europeo, la composición cambió en julio de 2024, porque hubo elecciones europeas. Entonces estás hablando de dos parlamentos diferentes, no tenían la misma composición. Bueno. Y después, en 2024, en julio, cuando se cambia, es cuando crece el aumento de la extrema derecha en Vale, Europa. pero entonces tú Entonces estás son diciendo dos que ese parlamentos pacto- diferentes. Pero Eso no cuando era- aprueba, Pero Esa no, gente. No, Claro. Esa pero- trampa sí te No, dio. no, no, la trampa la estás haciendo tú, No. te la estás haciendo a ti mismo. Él ha dicho que Es cuando, hábil, ¿eh? cuando Es el muy Partido hábil. Por eso, Socialista por eso te Europeo digo que estaba, cuando no había mayoría de Cuando no había ultraderecha, hecho el cambio se el hizo gobierno un europeo. pacto, Aprobaron las cosas. Claro, un pacto por la migración donde se fomentaba no estas regularizaciones No. masivas, sino una política de otro tipo, No, te aprobada digo por qué la por trampa. los socialistas digo europeos. No hay trampa en El esto. Porque yo hablé- No hay trampa. No, yo hablé del ICE europeo. Del ICE No europeo. existe un ICE europeo. Sí existe un no ICE existe. europeo. No, Te voy a decir no, exactamente eso es cuál una es. falacia. No, eso ya es que una- tú utilizas es un esa paralelismo. palabra. No Es un existe. paralelismo. No existe. No Mire, hay. vamos a En ver. Europa lo que existe es el fronte. Te voy a decir cuándo se aprueba. Vamos a ver una cosa. No hay un cuándo- ICE. Oye, ¿Cuándo se aprueba? por claridad, porque... No es una opinión, estos son datos, ¿eh? No, te digo cuándo se nosotros sabemos lo que estamos hablando,
pero muchos de los televidentes no saben lo que es el ICE Claro, europeo. el ICE es, para que quede claro, la policía fronteriza que ha activado el sistema americano, que por cierto ha sido muy polémico porque incluso han fallecido migrantes en actuaciones del ICE. Hemos visto cómo, bueno, aquí criticamos al ICE americano en un asesinato a una chica que iba en un sub, a una migrante que iba en un sub y la terminaban pegando un tiro. Un tiro en la cabeza. Exacto, en la cabeza, pusimos las imágenes y denunciamos. Pero el ICE, o en Europa, no se está creando ningún ICE, ni hay ningún proceso legislativo para llevarlo, ¿no? Ahora te lo digo. Pero dame Se un segundo. activó el Frontex y se le dijo a España que si quería Se activó que lo pidiera. Tal cual. Que Lo que existe como un paralelismo desde el control de la frontera es como policía, porque el ICE es una policía y no existe ningún... El ICE es una policía que puede actuar en cualquier punto de Estados Unidos. Sí, O sea, una es policía federal. Para que quede claro. No existe ninguna policía en Europa que pueda activarse en ningún país miembro. Ninguno. Y el Frontex como tal, como la policía fronteriza, tienen que solicitar a los países miembros para ejecutarla. Sería lo más parecido al ICE. Sí. Y esa es otra de las cuestiones. Te la iba a dejar para el final, pero ya que la has adelantado, que quede claro. Pero la política parece contraria. Tenemos un subdirector anárquico. Sí, no sé qué pasa con el subdirector, que hay hierro. Está Bueno, buscando, en cualquier está caso, buscando ya lo ahí la tengo ya. réplica. en cualquier caso. Ya lo tengo, ¿eh? No, pero esperen, déjame. Si me la das. Venga, adelante. A ver. Y ahora respondemos si estamos yendo a la contra de Europa. No hay un ICE Totalmente. europeo exactamente, es un Hombre, lo que paralelismo. digo, oye, ya hay un cambio. El ICE europeo se llama el paralelismo de lo que se aprobó Es un sinónimo, en marzo, ¿no? Es un en sinónimo. marzo de 2026, que es el reglamento de retornos. Y eso está aprobado en el Parlamento Europeo en ¿Qué tendrá que ver un 2026. reglamento? ¿Cómo dijo antes que era de política? ¿Qué era el discurso? Marcos ¿Cómo fue la- discursivos. Sí, Marcos eso. discursivos. ¡Pum! En la cara. Claro, eso es un marco discursivo. Ahora, busca El marco discursivo, busca el reglamento de retorno. porque salen los Busca el argumentarios reglamento que de te han retorno. pasado Nada que ver con el en el AI, eso grupo sí que es de así, sí lo es. argumentarios Partido Socialista. Sí lo es, porque lo que establece el reglamento de retornos, por ejemplo, es la constitución Menos mal que hemos de Guantánamo explicado en lo Europa. que es el ICE. Porque El ICE, desde luego estás por favor, hablando de... explica lo que es el Por reglamento ejemplo, de retorno. una de las Explícalo. cosas que aprueba el reglamento de retorno es lo que hablamos antes de Canarias, que son territorios frontera, por ejemplo, que es que se puedan poner CIE o Guantánamos, por ejemplo, en Europa, para que las ¿Y personas qué que tiene llegan que ver eso fueran con el presas. ICE? Efectivamente. ¿Qué tiene que ver eso con el ICE? Pues Es más, muchísimo, cumplir la ley, ¿no? Pero escúchame, tiene mucho que ver con la ley de extranjería que tienes ya en España, que El te obliga a ICE no tener es una CIE. norma, el ICE es el cuerpo que desarrolla esa Tú política decías la migratoria de semana América. pasada, y tú Claro, decías la eso es semana un pasada, paralelismo. Antonio, no es un paralelismo. Sí, es un tú paralelismo, decías, hombre. En El Europa, ICE no es una ley. No, perdóname. El ICE es una policía. Literalmente, la semana pasada usted decía en este programa, en Europa la El ICE extrema europeo. derecha está creando el ICE europeo. Marzo 2016. Y eso es falso. Se aprueba el Y ICE eso es europeo. falso. Eso es una definición que sacas tú. Se aprueba la El ley ICE- de pero si quieres hablamos del reglamento de retornos y lo vemos aquí, a ver si tenemos razón o no. Permítame que los demás puedan hablar de lo que yo vale. he preguntado, por Ya favor. no. No, ya no me digas que no has tenido tiempo. No, por sí, Dios. pero es que Él lo aprovecha después para tú toda la España, razón, España. está aprobado. No, Y después no. de que gobierna el ID. No, y no tiene explicación porque tú tienes que, evidentemente, el resto de países europeos se ven afectados porque hay libre circulación de personas y si tú haces una política contraria a la que está fomentando la Unión Europea, pues no estás siendo solidario con un entorno al que perteneces, evidentemente, porque es que eres la puerta de entrada a los países de la Unión Europea. No puedes ir en contra de las políticas de la Unión. Es que al final uno llega a la conclusión de la ley. Me preguntaba la semana pasada, ¿y tú qué quieres? Varias veces. Yo decía, que se cumpla la ley. Mira, Europa le acaba de dar un portazo hoy. Hoy. No está preparado desde la semana pasada. Hoy yo no puedo tener una bola de cristal, eso es Pedro. Eso es Pedro. Yo no puedo Y saber ya lo no que le va a hace ni pasar falta, el ya ni jueves. la trae. Pero claro, es que a Europa Es le tan gusta... evidente todo. A Europa le gusta cumplir las normas y sobre todo que se cumplan las normas que se aprueban Que en los se dan entre parlamentos. todos, exacto. Eso es importante destacarlo, porque si no se respetan las normas que se han aprobado entre todos, ¿no estaríamos hablando de una dictadura? Sin Sí. duda. Vale, para que quede claro. Sí, sí. Pues bueno, el señor Álvarez y Pedro Sánchez pretendían traer a Delcy Rodríguez, a una dictadora, que quede claro, de Venezuela. ¿Y saben lo que le ha dicho Europa? Que nanay de la China. Que no, el Parlamento Europeo rechaza el plan de Sánchez y Álvarez y pide mantener, por cierto, fíjense lo que pide mantener, las sanciones a Delcy Rodríguez con el voto a favor, y esto es lo más curioso de todo, con el voto a favor de la extrema derecha, van a decir todos, No, ¿no? de los socialistas. De los socialistas españoles.
Así que menos cachondeo, y si no sabemos lo que pasa en Europa o cómo manejarlo, esto no son otras tertulias. Pero se te olvidó otra cosa, ¿eh? Ay, por favor. Que Delcy Rodríguez es presidenta de Venezuela en la actualidad, ¿no? Que la puso Donald Trump. Delcy Rodríguez no es presidenta y la invitan de como Venezuela, presidenta de porque para Venezuela. empezar nadie la ha votado. No, la puso Delcy Donald Trump. Rodríguez está colocada y tú la allí, celebraste aquí. Está que Donald Trump haya colocado bueno, a ese Delcy no es el Rodríguez. debate de hoy. Si quieres hacemos Pero es que es otro presidenta de un monográfico otro país, día. no Señores, una... Maite ha Además, colocada por Donald Trump. Queda Pedro que y ustedes queda celebraron. Charín sobre las posiciones de España con respecto a Europa en el flujo migratorio. ¿Está alineándose en lo que en sí mismo los socialistas europeos están votando o están yendo una corriente propia que en muchos casos nos llevan a reflexionar si se está cumpliendo la ley? Claro, yo creo que totalmente, en este caso, Pedro Sánchez ha ido por libre en todos los sentidos, sin ver, sin dialogar y debatir con los propios partidos políticos o las fuerzas políticas de España, sin dialogar y sin ver precisamente con Europa pues esta política migratoria, pero yo creo que va en la misma línea que hemos defendido desde el minuto 1, que al final esto se ha hecho totalmente sin orden, con total arbitrariedad de hacerlo. Entonces, por lo tanto, obviamente que considero que al final, al revés, yo creo que desde la Unión Europea nos están mirando, pero diciendo como, pero ¿y estos locos cómo están haciendo esto? ¿De qué manera? Pero vamos. Por tanto, es importante la posición de un país o la imagen que un país como tal proyecta hacia el exterior. Hombre, sobre por todo, supuesto. Pedro, cuando hablamos de un tema que es Unión Europea y que por primera vez en la historia, desde que la Unión es Unión, se ha planteado activar las fronteras en los países miembros. Está claro. Vamos a ver, en estos momentos, el 12 de octubre del año pasado, ya la Unión Europea ha implementado un sistema de fronteras europeas, lo digo porque lo hemos vivido en persona en el puerto de Santa Cruz, para identificar a los ciudadanos europeos que salen a terceros países y en el momento en el que vuelve, con lo cual ya empieza a haber una conciencia de frontera europea. Cuidemos la frontera europea. Lógicamente, y como empezábamos el programa discutiendo si la medida migratoria de regularización de inmigrantes irregulares era una gestión o una improvisación, pues sigue siendo una improvisación cara a la Unión Europea, que está intentando regular de alguna manera el problema que tenemos en España, que también es europeo. Claro, es que somos Europa, claro. Fundamentalmente porque si estamos regularizando en España, con todos los argumentos que podamos tener, de manera contraria al pensamiento que tiene la Unión Europea, porque al fin y al cabo todo lo que regularicemos en España puede circular libremente por la Unión Europea, pues lógicamente Europa estará pensando, digo, bueno, ¿qué improvisación es esta? Nadie nos ha dicho nada, nadie ha pedido al menos un consejo, ¿no? Oye, ¿lo vamos a hacer de esta manera? Pues a lo mejor hubieran matizado la forma de hacerlo y les hubieran dicho, oye, hazlo pero de manera más ordenada, que podamos controlar quién entra y quién no entra, pero... Que al final es por lo que se está apostando, por más control y más coordinación. Nada más. Ni más ni menos. ¿Y Nada por qué más. España parece ir a la contra en base a tu opinión? Y por cierto, te lo pregunto a ti porque el Partido Popular llevará al Parlamento reclamar al Gobierno de España la suspensión inmediata del sistema de entradas y salidas de la Unión Europea en los aeropuertos canarios. Noticia de hoy mismo, ¿eh? Sí, por eso, simplemente siguiendo además una corriente europea que está intentando trabajar, como trabajan los países civilizados, un control de entradas y salidas. Vamos a ver, el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea. Hoy controlan sus fronteras porque saben que para entrar en Estados Unidos hay que rellenar y te tienen que admitir un documento que se llama el ESTA. En Inglaterra tienen otro, sí. Australia, que yo he viajado recientemente también, y ¿qué te controlan? Oye, ¿orden? Que vas es una cuestión de orden. No, orden, fundamentalmente. ¿A dónde va? ¿Dónde se va a quedar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Te supuso algún problema no rellenarlos? En absoluto. Es más, hacen preguntas un poco
absurdas en el sentido o que te hacen sonrojar. Y ¿viene usted a atentar contra el presidente de los Estados Unidos? Lógicamente vas a contestar que no, aunque lo puedas tener en mente, ¿no? Pero el problema está en como quieras gastar el chiste y pongas que sí, que te vuelve. Sí, efectivamente. Pero, que ya ha pasado, que ya ha pasado. Pero es una manera de controlar el flujo migratorio, el saber si vas a trabajar o vas de turismo. Es verdad que también se te van a colar, porque de alguna manera el que viene de terceros países por aeropuertos dirá que viene de turismo, pero no hay un tipo de control, ¿sabes? No sabes dónde se quedan, cuánto dinero lleva. Pues, ¿ese documento no existe? Fundamentalmente, ¿qué está haciendo Europa? Intentando legislar para controlar las fronteras. Si hay un país miembro como el nuestro, pues que no consulta a sabiendas de que podría tener argumentos para que la Unión Europea pudiera entender la situación y la pudiera compartir, pero no lo consulta. Estamos llegando a la parte final del programa. Queda una batería de preguntas, porque creo que era imposible hablar en un monográfico. Entiendan por qué es un monográfico. Miren todo lo que hemos hablado del flujo migratorio. Hablar del flujo migratorio y no poner el ojo de Europa, ¿no? Siendo nosotros un país europeo y teniendo en cuenta que los socialistas, los populares y los liberales están votando lo mismo en Europa, aunque luego en los países hagan lo que hagan. Pero claro, luego hay otra parte que es nosotros mismos, que somos un territorio clave, que somos un territorio canario, y digo clave porque somos fragmentados y alejados del territorio continental, el europeo. Y aquí, ¿qué les parece que haya subido el tono? Lo exponía antes Antonio, pero me gustaría preguntarle ya más específicamente, teniendo en cuenta lo que está pasando en las votaciones europeas, ¿no? Canarias está en primera línea, eso es una evidencia, y claro, uno podría preguntarse si se está escuchando realmente a quienes están gestionando la llegada directa aquí. Porque hasta que no fuimos a ver al Papa, el foco de Canarias quedaba ahí, sí, se les puede ayudar, lo de la solidaridad, ¿se acuerdan aquellos conceptos que nos ha llevado a nada? Y la realidad está en que al final, teniendo en cuenta la componente europea, Fernando Clavijo pretende que los migrantes, afirma que la Unión Europea pretende que los migrantes se queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles. Es verdad que siendo nosotros un territorio clave para poder forjar una cárcel, la Lampedusa del Atlántico, lo dijimos hace 2 años, nos lo empezamos a creer si luego los sistemas como el propio español colapsan, no atienden, a pesar de que tengan leyes desarrolladas, y lo que van a hacer es aquello de pagar, mandamos un poquito de dinerito a la Unión Europea y que se lo coman los canarios, por tanto los españoles y los europeos canarios. Opiniones al respecto. Creo que con esto vamos llegando al final. Sí, yo es que iba por ahí y, empieza. y quería chinchar a Charín y a Pedro por esa misma declaración, y la iba a traer a colación, porque entiendo que hoy, y si me lo permiten déjenme terminar, a pesar del chinchamiento que les voy a hacer, o de la chinchada, que entiende hoy que el Partido Popular romperá el pacto con Coalición Canaria en Canarias y que Charín se dará de baja de Coalición Canaria porque... Y explico, lo que tú decías, hoy o ayer se ha aprobado, o se está aprobando en Europa, se está negociando el Pacto Europeo de Migración y Asilo, contra el que Fernando Clavijo ha lanzado voces contrario a eso, porque al final va contra los intereses de Canarias. Sí. Entonces, es bueno cuando Canarias se opone, pero es malo cuando España se opone. ¿Cuál es la diferencia? Porque España, cuando se opone contra las políticas europeas, se expone o se antepone a ellos por sus propios intereses, por los propios intereses del país. Entonces, cuando lo hace España, cuando pero intenta primar... no pertenece al país. Sí, pero cuando Europa, o cuando España se pone contrario a Europa, como ustedes decían, con las leyes europeas, que ahora estaban diciendo que está mal hecho, defendiendo los intereses de España está mal, pero cuando Fernando Clavijo lo hace, está bien. ¿Cuál es la diferencia? Para mí todos son iguales. ¿Quién ha dicho que está bien o está mal? Es que nadie hemos expuesto lo que hacen los gobiernos, nadie ha hablado de bien o mal. Ustedes han expuesto a decir que España está muy mal porque va contrario a las políticas migratorias europeas. No, no está muy mal, hemos dicho que está muy... Que está mal porque está contra las políticas migratorias europeas. A las políticas europeas que vota a favor. Y eso está... No, esa era la reflexión, sí. No. La reflexión... No, claro que sí. Porque que los socialistas han votado que sí, porque el pacto de migración y asilo no tiene el voto a favor de SID, del grupo socialista, dentro del Parlamento Europeo. Porque no tiene voto a favor. Pon la votación, saca los números de la votación. Por favor, para así yo ver si el Partido Socialista... El 1 de abril votaron Vamos a ponerlo.
Te lo estoy diciendo con fecha, mi Vamos niño. Yo no voy a perder el tiempo. Si tú quieres ponerlo, eres tú el que has dicho una serie de cuestiones que no son correctas. Porque se está negociando, no se ha aprobado. Claro. Y Fernando Clavijo está en contra de esa negociación, no de esa desaprobación. Entonces ya aparte de un término completamente erróneo, porque no se ha aprobado, se negocia. Yo no estoy a favor de Lampedusa en Canarias, para nada. Y estoy a favor de que España y de que Canarias estén contrarios a la política que se quiere hacer en Europa de Lampedusa en Canarias. Ahora, lo que no puedo decir es que estoy en contra de que lo haga España y a favor de lo que haga Canarias. Aquí hay que dejar una cuestión importante, y lo dije al principio, fuera del debate, y es la cuestión partidista. Tú te vas a dar de baja del Partido Socialista porque los socialistas españoles en Europa han votado que Delcy no venga, a pesar de que sea una petición del propio PSOE en España. Pero es que el gobierno de España está invitando a la presidenta que ha colocado Donald Trump en Venezuela. La misma pregunta que le acabas de hacer Charín. Ha invitado a Venezuela, ¿sabes por qué? No me has respondido, ¿sabes por qué? Con un no. ¿Te vas a dar de baja? ¿Sabes por qué lo hace? ¿No? ¿Sabes por qué lo hace? Te pregunto por qué pero lo no hace. tenemos que tener relaciones con Venezuela y comunicaciones con Venezuela. Hay que tenerlos como país, porque en España hay un montón de venezolanos. Claro que sí, por es necesario. A Charín que te diga si se va a dar de baja. Y tú te vas a dar Por de eso baja. la trajeron a España cuando tenía una prohibición de pisar suelo europeo, Además, claro. Hay que fomentar las buenas relaciones con el país. Yo no he defendido eso. Digo, está muy bien la reflexión de Pedro. Mira, escúchalo. Dile. Nos ibas a sacar de quicio y te sacas de quicio a ti mismo. Porque yo no he defendido, por ejemplo, tú estabas defendiendo aquí, que está bien. Ustedes estaban tranquilitos aquí, yo no. Si a mí me preguntas, yo no, yo voy a seguir afiliada a Coalición Canaria. Ustedes estaban defendiendo aquí que está muy bien. Seguir pagando mi cuota de afiliada. Ustedes estaban defendiendo aquí que está muy mal que el gobierno de España vaya en contrario a Europa. Yo no he defendido aquí que esté mal que Europa haya aprobado en contra de eso. No, lo están diciendo ustedes. Denle para atrás. Eso no lo hemos dicho. Sí, lo has dicho. Has estado en contra. Es que España se está equivocando y tiene que ir con lo que hizo Europa porque está controlando las fronteras. No hemos dicho eso. Era una pregunta, era una afirmación. Dale para atrás. Es que era una... Dale para atrás al bar. Sí, todo el bar. Claro, bueno, porque no tenemos mucho más tiempo. Tú tienes que hablar los demás hablar con realidad, no cambiar el argumento según vas hablando. Sí, es que cambia el argumento. Claro, no, es cambiar el argumento. Tú estabas diciendo que está muy mal. Ya entró, que está muy mal. Ya entró en... Está muy mal que lo que España vaya contra la política migratoria europea está en una tendencia de endurecerse. Y estamos diciendo que está muy mal que España estamos diciendo. Pero nadie ha dicho que esté mal o esté bien. No hemos dicho que esté mal. Ustedes estaban diciendo aquí que está mal porque España tiene que atender a los intereses europeos. No. Sí, hubiera estado bien coordinarse, como hemos dicho desde todo momento, que lo que hubiera estado bien es coordinarse, tener un diálogo, sentarse a trabajar. ¿Quién y en dónde? Yo las valoro positivamente. De Clavijo, ¿Tendrán que romper el pacto? Las del presidente de Canarias. Claro, por supuesto. Creo que en muchas ocasiones, al final, el propio Partido Socialista, que tiene representación y representación canaria en el Congreso de los Diputados, no ven la visión, o cuando llega al Parlamento, no ven la visión de Canarias, de ser unas islas ultraperiféricas, y que al final aquí la situación es distinta. Y al final también se han puesto impedimentos por otras vías migratorias y se han puesto muchos más recursos por otras vías migratorias que antiguamente, como el Mediterráneo, otras vías. Entonces al final nos han abocado a nosotros a una situación en la que nos encontramos. Entonces por supuesto que comparto totalmente las palabras de Clavijo. Pero fíjate que yo creo que hasta Antonio las comparte, porque dijo que Fernando Clavijo se pronunció porque era una situación que iba en contra de Canarias, y claro, como presidente de Canarias tuvo que pronunciarse. Y de alguna manera es una voz autorizada en el concepto de lo que yo estaba planteando. ¿Se está escuchando realmente a quienes son primera línea en este conflicto del flujo migratorio? No, está yendo otra vez, como fue con el problema que tenemos de los migrantes que están aquí, menores, a pedirle a las comunidades, cosa que no hacía el gobierno de España, que ayudaran a Canarias y fueran solidarias, porque como no había un movimiento por el gobierno de... Se te olvidó. No. Se te olvidó la letra pequeña. También algunas del Partido Socialista, pero la mayoría... Las que no van a la mesa. Hasta alcaldes han salido que no van a migrantes. Pero ¿sabes por qué no han sido solidarias? Porque tampoco había una partida económica para mantenerla. Y claro, defienden a su propia comunidad. Las que dijeron vendado a Canarias, ¿quiénes fueron? Del Partido Popular. Que está gobernando en Canarias, por cierto. Que a veces se nos olvida. Que las del Partido Popular. Se nos olvida porque están desaparecidos. Oye, por cierto, ya que dicen que se les olvida que el Partido Popular está gobernando en Canarias, la misma pregunta se la podíamos hacer al vicepresidente del gobierno de Canarias, que es el presidente de los populares en Canarias, en el Parlamento de Canarias, en una entrevista que hemos emitido en Canal 4 Tenerife, en un especial vinculado a todos los asuntos que tienen en su cartera en las consejerías de Canarias. Y sobre el flujo migratorio, sabiendo que íbamos a hacer un no corras que es peor, le preguntábamos además más por la vía humana que la política, y esto respondía el vicepresidente del gobierno de Canarias. La crisis migratoria hoy en día es una desgracia y es una muestra más de la incapacidad de determinadas administraciones.
hablando concretamente de lo que sucede en Canarias. No puede ser, de verdad, no puede ser que mientras mueren cientos, miles de personas en el mar, el gobierno no tome acción para frenar la salida desde las costas africanas. Y me dirán, oye, hay muchas menos que en el año 2024, claro, pero es que allí fueron 40.000. Es que 18 o 20.000. Fue el año del récord histórico. Claro, pero que es no que quiere decir que 20.000 sean pocas, claro. 18.000. Cuando por el camino murieron miles, son muchas personas. Por lo tanto, lo que creo es que este es un gran fracaso de la política internacional, de la política migratoria del gobierno de España y en parte de la Unión Europea. Porque han pasado años para tomar acción y no se han tomado medidas para frenar la salida de estas personas que se juegan la vida de esos países de origen. Por lo tanto, creo que como ser humano tenemos que velar para que las personas no mueran. De verdad, creo que eso es lo principal en lo que nos tenemos que centrar. A partir de ahí, tenemos que ayudarles allí donde viven y no esperar a que lleguen aquí para mal cuidarlos. Bueno, para malcuidarlos, y les preguntaba por la valoración de las palabras del presidente, les pregunto también por las del vicepresidente del Gobierno de Canarias. Bueno, empieza Antonio, para dejar a Pedro para el no lo final. estaba escuchando, si puedo empezar, pues no lo escuché, estaba buscando información para poder seguir en el debate. Bueno, pues pido no opine. disculpas. Charín. El típico talante del PSOE que no escucha a la gente que no Lo es de dice su por lo de sentarse partido en la mesa. porque no les interesa, no dialogan. Entonces, cuando no hay película. gente de su partido, ni siquiera se molestan en Chiquita película, escucharlo. estaba viendo datos Pero para el bueno. debate, no que estaba jugando al Candy Crush como aquella que estaba en el Congreso del Partido Popular. Celia Villalobos. Esa es. Era por no nombrarla, que no está. No, pues te la nombro yo. Sí, pero, bueno, me parece correcta las palabras del vicepresidente. Obviamente está expresando que esto es una medida a todo correr para un problema que no se ataja en origen, que lo hemos dicho. Como habla siempre del origen, ¿no? Es que es la realidad, es que donde tienen el problema en su país, por eso huyen de él, ¿no? Lo dice Antonio. Pues habrá que ayudarles a solventar esa situación allí, que la riqueza ahí. En muchos programas oficio. lo hemos hablado, Sí. la solución está en el origen, ¿no? Pero las palabras de Manuel Domínguez tienen un doble valor. Él es nacido en Venezuela porque sus padres fueron migrantes en su día y tuvieron, y todos sus hermanos y él nacieron en Venezuela, con lo cual en su casa lo ha vivido en sus propias carnes y lo habla con el sentimiento del que tiene conocimiento de causa, ¿no? No ha dicho nada que no hayamos dicho aquí, ¿no? Fundamentalmente, bueno, el abandono de la Unión Europea y del gobierno español de la situación que se vive ya no en Canarias, sino en el Atlántico, porque hasta hace muy poco tiempo Pedro Sánchez se vanagloriaba que se había eliminado la ruta del Mediterráneo, obviando que no se había eliminado, se había trasladado a una ruta todavía más peligrosa, ¿no? Y de alguna manera, pues, los que vivimos aquí y tenemos el contacto directo con lo que está pasando, es probable que la Unión Europea, con lo lejos que está, cuando le vas a hablar dónde está Canarias, muchos no saben ni dónde está. Y de verdad, y cuando uno viaja a la Unión Europea, a Bruselas, hablar de problemas de Canarias, le tienes que empezar diciendo que de dónde viene. No, regiones ultraperiféricas, pues a lo mejor te sitúan en Martinica, Guadalupe, o quizás más lejos, porque no tienen ni idea, ni tampoco les preocupa demasiado. Charín, como comentaste lo del talante, ¿no has valorado? ¿Quieres comentar algo al respecto? No, coincido con las palabras. Yo creo que al final, sobre todo en esa vertiente humanitaria, yo creo que no todos los partidos democráticos pues podemos estar de acuerdo, y es verdad que, bueno, sorprendida, no conocía el origen de que realmente fuera nacido en Venezuela. De hecho, lo Entonces, cuenta bueno, en medio de la entrevista también. Así que te invito a verla. Perfecto, la miraré. Hablaba también del valor que tenían las cartas en el pasado, que su padre enamoraba en Venezuela a través de cartas, y que claro, que ya hoy con la tecnología el valor de una carta no es el mismo, referido a la única carta que mandó Pedro Sánchez con respecto al POSEI en Canarias. Ahí pueden ustedes descubrir la entrevista entera, la tienen en disposición de nuestro grupo multimedia. Les hago las dos últimas preguntas y con esto terminamos. Yo no sé si me dejas responder también cortito a las intervenciones de Manuel. No las vi las intervenciones. No, porque no las viste. Pero con lo que decía Entonces, Pedro, no te dejo, con la intervención de Pedro sobre el asunto.
las No es lo que vio. decía no. Pedro, es lo que decía Sobre Manuel lo que Domínguez, decía y tú Manuel no lo Domínguez es lo que decía escuchaste. Pedro. Como no lo escuchaste, no te dejo. Como voy a ir en contra, Miren, no me deja. No, porque no lo escuchaste. Es por lo que Sí, no de lo te que dejo. decía Pedro. Bueno, pero no tengo más tiempo. No pasa nada, no pasa La nada. pregunta, Hay que lavar la las imagen, dos por si últimas acaso. preguntas. No, las dos últimas preguntas que quiero comentarles. Y es un raciocinio sobre esta última reflexión. Y de lo que está haciendo Canarias. Y lo que están haciendo la patronal, de la que hemos mencionado también en Canarias. Si existe la posibilidad de contratar en origen, porque existen convenios, existe una ley que ampara que se haga, ¿por qué no se refuerza ese modelo en lugar de esperar a regularizar después? Claro. Esa es una de las preguntas con las que yo quiero terminar. Y la última, quédense con las dos, ¿qué mensaje está enviando España fuera de nuestras fronteras? De forma general, con todo lo que hemos hablado, hemos visto y sabemos que está sucediendo en nuestro país. Con esto cerramos el monográfico de inmigración. Pues lo que están viendo otros países es que teniendo leyes, en vez de desarrollarlas, pues sacamos procesos desordenados express que invitan pues al caos, a que la gente intente la picaresca al correr sin embargo, procedimientos que llevan largo tiempo y que están recogidos en la norma, pues no se avanzan, no se ponen medios para que burocráticamente, que seguramente es lo mismo de lo de la primera pregunta, porque yo conozco empresarios, yo tengo un tío en Weimar que trae a las personas de origen con sus papeles para trabajar. ¿Por qué crees que en no su se finca. refuerza, Maite? Pues yo entiendo que es bastante complicado y la burocracia, la misma que se encuentra la persona que está aquí y está regularizando su situación en base a la ley de extranjería que fue aprobada y por consenso y que está en vigor, y tienen 1000 dificultades y se pegan año y pico, como nos explicaba Charín antes, pues le falta un papel, le falta el otro, y no se le facilitan ni los turnos ni esto. Y yo entiendo que debe ser bastante difícil porque sé de empresarios que lo hacen y que es su política habitual de poder trabajar porque no tienen quien haga ese trabajo aquí, como pasa, como dice la patronal, y como pasa en muchas otras comunidades en trabajos de campo, que la gente no se quiere Que no hay, dedicar sí, que no hay a mano de eso, obra. entonces tienes que Pero traerla. es que incluso el Y propio tienen decreto años Sí, lo que hay no que se puede hacer facilitar es esa vía. como Y lo, tienen pero años no de se puede hacer experiencia. como el presidente de COA, que antes hablábamos, Claro, Rafael Hernando, que era quien yo hablo de contrataba. empresarios Rafael Hernández, que era quien lo- contrataba hasta 17, Claro, 17 menores, por cierto. Bueno, contrataba. Bueno, contrataba. Aprovechaba que los tenía allí para llevarlos a su Perdón finca, por que hicieran decir los trabajos, contrataba, ¿no? tienes Vale. toda la razón. No, yo hablo de empresarios que quieren contratar en origen, lo que tú preguntabas, y entiendo, porque sé que a veces tiene sus dificultades y tiene unos controles enormes, pero cuando cumple Y sus las dificultades cosas... también por la situación administrativa de esos países, exacto. pero si no se llega a un acuerdo internacional... Pero el ¿cómo va que a ser quiere un lo poco? hace, porque conocemos, pero también bastantes empresarios que lo hacen así. Venga, de un lado y otro. Pues Pedro. fundamentalmente hablando eso, la propia ley de extranjería admite que el Estado miembro, en este caso el Estado, promueva acuerdos con terceros países para que las comunidades autónomas inviertan en esos países en centros de formación. Y eso que lo dice la ley de extranjería, Que vengan ya de formados, alguna u otra ideal. manera es de lo que estamos hablando, formación en origen para luego traernos esa mano de obra ya formada, sin desarraigo familiar, sin ningún tipo de trauma, metiéndolo en aviones con su pasaporte, con su contrato de trabajo en la mano, siendo recibidos por la empresa que los ha contratado, pues eso parece algo razonable, ordenado, de sentido común, y sin embargo el legislador que lo plasmó en la ley, el ejecutor, no lo ha puesto en práctica, y creo que es una medida importante. Si el Estado español se dirige, por ejemplo, al Estado senegalés y le dice, mire, la Comunidad Autónoma de Canarias va a destinar el 50% de lo que está dedicando ahora en la inmigración ilegal, en montar una escuela para hacer fontaneros, porque necesitamos fontaneros. Y aquellos jóvenes que quieran formarse, se van a la escuela de fontanería de Dakar y allí se forman durante un periodo de un año, y después aquí venimos y los empresarios que necesitan fontaneros dicen, vengan para acá, tal, con su título homologado, papá,
usted tiene un contrato de 3 años y va a venir, yo le mando el billete, yo lo recibo en los rodeos y mañana se pone usted a trabajar, a ganar su dinero, a contribuir en España y a mandar parte de su dinero a su familia, que él probablemente lo necesite, y de alguna manera estamos ayudando a una inmigración legal. Sí, porque estamos es ayudando a la economía española. Y por otro lado estamos creando una clase media en todos esos países que no existe y que lo va a llevar a una democratización del país, porque todos esos países resulta que las diferencias sociales son brutales. O hay muy rico, o muy pobre. Y en medio no están metiéndose en pateras para ser clase media en Europa. Pues yo creo que el diagnóstico es ese. Yo no creo que nadie no comparta este diagnóstico. Y yo creo que la solución pues está... ¿Qué mensaje manda España afuera? El mensaje que manda España es totalmente lo contrario. Yo creo que estamos de alguna manera intentando mandar un mensaje de que, joder, aquí hay café para todos, ¿no? Hay una norma, hay una serie de cuestiones que hay que cumplir, pero oye, entendiendo el drama que se está viviendo en África, vamos a ayudarlos, pero vamos a ayudarlos de manera coherente. No vamos a trasladar la pobreza africana de los países de origen a Canarias, porque solo por meterse en una patera no se van a volver, van a tener dinero para mantener, porque a mí la policía portuaria, cuando vienen las pateras a los cristianos, se les cae el alma a los pies, porque lo primero que preguntan los migrantes que se bajan de la patera, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a trabajar? Porque los han engañado. Digo, no, es que son víctimas de las mafias en muchas ocasiones. ¿Antonio? Sí, no es porque no se hace, sino porque hay gente en contra. Y les pongo un caso. Eso de lo que están hablando con terceros países de formación y demás, ya se hace, se llaman acuerdos de cooperación internacional. Y en España, por ejemplo, exactamente, los desarrolla la AECID. ¿Saben quién está en contra de la AECID? ¿Y quién últimamente está mucho más en contra de la AECID de manera pública? El Partido Popular. Busque las declaraciones del Partido Popular. No gobierna España. Sí, pero es que la realidad es que España tiene acuerdos con terceros países, a los que destina, por ejemplo, a la AECID se le han destinado más de 120 millones. Y está a favor, España hace esos acuerdos con terceros países, ya no solo con la AECID, sino también con la OOT y con otras organizaciones. España ya lo está trabajando, ya cierra acuerdos con terceros países. La AECID tiene centros de formación en países que no son europeos, que están fuera de España, de los que recibimos migración, para que la gente se pueda formar en su país y después los puedan encontrar en una empresa. ¿Y quién está en contra de esas políticas de cooperación internacional? La derecha y el Partido Popular, y se han opuesto totalmente a ello. Entonces, la realidad no es que no se haga, es que ustedes venden, o el Partido Popular vende un relato diferente. Manuel Domínguez está hablando a favor de una cosa que el Partido Popular a nivel nacional está en contra. Entonces, a mí lo que me da a entender es que o no escucha, o no lo escuchan a él, o no le hacen ni caso, que es lo que ha pasado también con el reparto de menores migrantes. No escucharlo a él es evidente, porque tú no lo has escuchado. No, yo te escuché a ti hablar de que estabas a favor de eso y el Partido Popular está en contra. ¿Y qué mensaje estamos enviando que te vas a rebajar hacia afuera? Para mí, eran las dos cuestiones. En el que en España se aplican los derechos humanos, y es lo más importante, porque vemos en otros países, como, y vuelvo a poner el caso de Estados Unidos, que todo el que están teniendo una policía que echa a todas esas personas migrantes, que los detienen, que incluso ha cometido asesinatos, y en España no. Lo que vemos es que aquí se cumplen los derechos humanos, y eso para mí es mucho más importante. Yo creo que el mensaje al final es el gobierno de la improvisación, ¿no? Más allá del fondo, yo creo que al final lo que lanzamos es que parece que estamos ante un gobierno totalmente improvisado, que depende del momento, donde antes decía no va a pasar esto, ahora pasa, donde antes decía no, a los catalanes no les voy a reconocer, ahora pasa. Entonces yo creo que el mensaje clave que queda, que es totalmente el gobierno de la improvisación, de según por dónde me dé el aire, tomo las decisiones. Bueno, pues respondido queda. Yo no tenía pensado hoy el Yo también te quiero y no corras que es peor al ser un monográfico. Pues sí. Pero como se han portado bien, si quieren decirlo ustedes con rapidez, cierren el programa ustedes. Yo voy a empezar. Pues venga, adelante. El no corras que es peor, pues a las mafias. Dentro de este monográfico, pues creo que, y además antes Antonio me quiso sacar mi discurso por ahí, entonces obviamente para dejarlo claro, voy a darle el no corras que es peor a todas las mafias. ¿Tú crees que Candil se suma a ese...? Hombre, por supuesto. Vamos, tengo la firma por aquí. Supuesto. Pues al final a las mafias que se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad, se aprovechan de la esperanza de esas personas en los terceros países por una vida mejor, así que ese no corras que es peor a las mafias.
Y el Yo también te quiero, pues no puede ser menos que a nuestras fiestas de mayo, a Santa Cruz, a ese pistoletazo de salida que veíamos esta tarde en el parque y animar a todo el mundo para que esté en nuestra ciudad y también un parte al Tenerife, que todavía no tenemos partido importante. A ver qué pasa mañana. Vamos a ver qué pasa, entonces darle ese Yo también te quiero para darle ánimos para ganar. Venga, Antonio, venga, vale. De los extremos para adentro, venga. Pues yo primero voy a empezar con el Por la extrema izquierda. El no corras que es peor, yo se lo voy a dar a Repsol, porque hoy han salido datos de sus beneficios. Ha ganado 929 millones, un 154% más, aprovechándose de la cuestión del petróleo y de la crisis que tenemos actualmente con el exterminio de países que está llevando a cabo Israel y Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de los precios de la gasolina y por qué no suben o por qué no suben y decimos que es culpa de los impuestos, no, amigos, la realidad es que es culpa de estos 4 empresarios que son dueños del mundo y dueños de los productos o de los beneficios naturales que tiene el planeta para enriquecerse principalmente su bolsillo. Porque si no, si estos fueran tan solidarios y tan buenos y no fuera culpa de los gobiernos, Repsol no estaría ganando 154% más que su último ejercicio. Así que cuando te digan eso de la gasolina, apunta que tienes que apuntar que es al que tiene los dueños de la gasolinera y de la gasolina, que es lo que se están beneficiando. Y el Yo también te quiero, es de noche ya y ahora no la voy a poder llamar, pero el domingo es el Día de la Madre y yo se lo voy a dar a mi madre. A mi madre, que al final, sí, le voy a pasar el corte para que vea que la quiero mucho y que gracias por ser madre, tanto a la mía como a todas las madres que están en el mundo, en Tenerife, en La Laguna y en todos lados, porque madre no hay más que una, así que yo también te quiero para ella. Muy bonito, muchas gracias. Pedro. Oye, ¿tienes sensibilidad? Los socialistas tenemos de eso. Parece mentira, oye. Joder, si es karma, a lo mejor encuentra algo. Qué malo. No pasa nada. Dale. Nos queremos. ¿Por dónde empieza? Entrando, no, yo el no corras que peor quizás me sumo a la Yarín. Yo creo que con el monográfico de la inmigración creo que el fomentar el enriquecimiento de las mafias con las desgracias ajenas, con personas con poca formación fácilmente engañables, yo creo que se merecen más que un no corras que peor, es un cabezazo porque la verdad es que jugar con las desgracias ajenas es terrible. Ya seas bien, incluso después de haber esgrimido el testimonio, ¿no? De que la propia policía portuaria en Los Cristianos, por ejemplo, lo que se encuentra, ¿no? Cuando llega. Sí. Porque ahí es que cuando uno ve la emoción también humana, ¿no? Pero si esta gente viene engañada. No, gracias por destacarlo y por contarlo. Y yo también te quiero, se lo voy a dedicar hoy a don Eloy Santiago, nuestro obispo de la diócesis nivariense, porque está pasando por un momento tenso y de enorme estrés, pero el hombre está trabajando mucho por su diócesis, por la provincia, por todas sus parroquias, para que la visita del Papa sea todo un éxito. Y yo creo que desde todas las administraciones debemos, y creo que lo estamos intentando, ayudarlo en todo momento, porque la visita del Papa ya no es una visita de un jefe de Estado muy peculiar, pero es mucho más que eso. Para los creyentes es muy importante que un Papa visite y sea sensible con el drama humano que está viviendo el África y colateralmente Canarias, y es un gesto que dignifica, pero ya no solo por eso, sino porque esta visita va a poner a Canarias en el mundo. Imagínense la de millones de personas que van a saber dónde está Canarias, por qué el Papa viaja a Canarias, cuál va a ser la problemática, y yo creo que es un aldabonazo muy grande que no debemos dejar desaprovechar. Y don Eloy está poniendo toda la carne en el asador, por eso hoy yo también te quiero para él y para todo ese grupo de los vicarios, Antonio, que está también dejándose la piel, intentando que esto sea todo un éxito. Un concierto de Bad Bunny en Tenerife podría tener un retorno enorme, es verdad, también tiene muchos seguidores, pero la visita del Papa yo creo que es incalculable el retorno que tiene para estas islas, y por eso todos los que están trabajando a la cabeza, don Eloy Santiago, para que esto sea un éxito, mi yo también te quiero.
y buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro, gracias por recordarlo. Incluido al subdirector, que a veces no se la merece. Importante, estábamos estos días con el jefe de producción planteando si hacíamos una petición, pero decidimos no hacerla porque debe estar tan ocupado, pero bueno, ya que lo has mencionado y yo también te quiero, vamos a cursar la invitación porque nos interesa saber cómo se está gestionando todo esto, porque madre mía, se habla de una misa que pueden ser 2, 3 Heliodoros, así que imagínense. 60.000 personas. Por eso, que son más de 2, ¿no? Sí, Son 3 Heliodoros, 3 Heliodoros, así que imagínate. Maite Pulido, ¿cierras tú? Pues el Yo también te quiero, bueno, no voy a dar No coraje es peor, sino 2 Yo también te quiero. Adelante. El Yo también te quiero, como decía Antonio, a las madres, a todas las madres, porque es el primer domingo de mayo es el Día de las Madres, y sobre todo a mi madre, a mi mami, que nada, mamá, que te quiero mucho. A las presentes y a las ausentes. Exacto, total. Y luego el otro Yo también te quiero es a mi amiga Pilar, que está en Madrid y está operándose hoy de un problema que le surgió en el pulmón. Me estaba escribiendo su hijo y su nuera ahora, que está todavía dentro del quirófano, que todo va a salir bien, está en manos de un médico gallego que tiene una fundación que opera por todo el mundo, que es una cirugía no intervencionista, Diego, y seguro que sale bien y que todo va para adelante. Pilar, un besito y que te quiero mucho. Le mandamos un beso enorme a todas las mamis, a la de Maite por supuesto también, y a Pilar toda la fuerza del mundo desde Canarias, desde Tenerife. Otro beso grande. Miren, yo no voy a dar ni Yo también te quiero ni No corras que es peor, pero voy a acabar con unas últimas horas que ustedes van a flipar en colores. 25 años han tardado en declarar inocente a Mohamed Yamil Derbat y a otros 7 acusados, repito, tras 25 años, por falta de pruebas, el tribunal reprocha el dislate temporal del procedimiento y concluye que no se ha acreditado la comisión de delitos ni de asociación ilícita, ni de estafa, ni de blanqueo, ni de cohecho, ni de revelación de secretos, ni de tenencia ilícita de armas. Manda castaña, ¿no?, que te puedan acusar en un juzgado por tenencia ilícita de armas y que no lo puedas demostrar. Vaya acusación, ¿no? Pues para Mohamed Yamil Derbat, ánimo, y 25 años ahí el pobre hombre, pues bueno, pues ya lo han visto, en una situación que no debiera darse a nadie, más allá de los negocios a los que uno se dedique, caiga bien o caiga mal. La justicia debe ser justa para todas, para todos. Y más ágil. Y más ágil, porque 25 años... Miren, yo no me voy a olvidar de Javier Plata. La próxima semana lo abordaremos como tema en No corras que es peor. Quien fuera subdelegado, además de jefe superior de la Oficina de Extranjería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que todavía no haya salido nadie. A ver si Anselmo Pestana, Edu, apúntate ahí, petición al delegado del gobierno para que venga a No corras que es peor express a explicarnos cómo es posible que un inspector jubilado de la Policía Nacional ocupara plaza de jefe de la Oficina de Extranjería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al mismo tiempo que hay un proceso de investigación en ese periodo entre el 19 y el 23, en el que han quedado investigados, como he dicho, 2 funcionarios, más 4, también son funcionarios, policías nacionales rasos. Yo creo que esto es para dar alguna explicación. Porque si ustedes lo que creen es que con el asesoramiento del silencio y dejar que esto nadie se entere, la sociedad canaria no merece entender qué ha pasado entre el año 18 y 23, están equivocados porque nosotros vamos a intentar clarificarlo. Es más, desde hoy se le cursará invitación formal para venir a este programa a intentar explicarnos qué es lo que ha pasado en este proceso que tiene difícil explicación. Y acabamos con lo que pasaba esta tarde. Esta mañana he estado muy pendiente de la intervención de Koldo García, pero es que por la tarde ha dejado un supertitular. Ha admitido que las chistorras eran billetes de 500 euros y que se los pagaba el Partido Socialista. Eso ha sucedido hoy en el juzgado, en el Tribunal Supremo. Koldo García admite que las chistorras eran billetes de 500 y que se los pagaba el PSOE. Por tanto, hoy, en sede judicial y en el testimonio, ha desmentido al gerente del Partido Socialista, que había dicho todo lo contrario. Hoy vamos a acabar con un chiste. Después de que Koldo dijera esto, Sánchez ha salido
diciendo que espera ser presidente de España hasta el año 2035 porque España necesita 8 años de gobierno de progreso. 8 años más de gobierno progresista. Señores, no es un guión, no es inteligencia artificial. Está sucediendo esto. Y es verdad. Sánchez ha dicho lo que ha dicho y Koldo ha dicho lo que ha dicho. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Yo hoy no hago ni yo también te quiero ni no corras que es peor. Lo que sí tengo que decir es que mañana yo no puedo estar, desafortunadamente, en el posible ascenso del Tenerife. Ahora, montar un despliegue como si el ascenso fuera de primera división, deberíamos de mirar hacia el interior y hacérnoslo ver, porque estamos fuera del mundo profesional y vamos a entrar en el profesional. Tengámoslo claro, porque eso no, yo espero que no haya una guagua descapotable con los jugadores, porque, señores, eso debería pasar. Estamos desmereciendo, en tal caso, lo que es ascender a primera división y ser un equipo grande. Si hacemos eso con la grandeza que tiene el Tenerife, nos convertimos en un equipo chiquito, chiquito. ¿Quién celebra en helicóptero y en el cabildo con testimonios subir a segunda división? Un equipo pequeño, alguien que nunca ha estado en segunda división. Celebrar sí, alegrarnos también, motivo de orgullo por supuesto, pero señores, que estamos en segunda B, lo que se llamaba segunda B, ahora primera red. Hagámonoslo ver, porque creo que es importante que lo reflexionemos. Y digo que no voy a estar, una pena, porque me encantaría poder vivir el ascenso por aquello de que algún momento, cuando ya uno sea abuelo, ¿no? Si Dios quiera, yo estuve en el momento en el que el Tenerife recuperó el fútbol profesional. Pero no, me toca hacer 400 kilómetros en Cambril, así que deseenme suerte. Nos vemos dentro de 7 días, si Dios quiere, y ustedes nos quieren acompañar aquí, en la televisión de Tenerife y en la fuerza de la comunicación local de Canarias. Sean tremendamente felices todos los días, pero especialmente en este acueducto. Para eso ya estamos nosotros. Dale, loquita. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso, es gracias a ti. Estando contigo, me siento feliz.